Tenemos un compromiso y, por ejemplo, cuando no hay fidelidad, tiene que ver con eso. Cuando empieza a haber queja, por eso te decía el ejercicio, de hacer ese ejercicio, porque cuando en nuestra vida empieza a haber queja de es que a mí no me toman en cuenta, no sé, hay muchas razones por las cuales uno se podría quejar, pero cuando se empieza a haber, por ejemplo, chisme, a veces dentro de la misma congregación, del mismo grupo familiar, cuando la Biblia cuando la enseñanza de la Biblia es clara, si tienes algo contra tu hermano, antes de venir a dejar tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo. Dios no está en contra o no dice que nunca nos enojemos, pero sí dice que vayamos y arreglemos las cuestiones personales, que vayamos y nos pongamos de acuerdo, que vayamos y aclaremos el malentendido, porque es entonces donde puede haber el perdón. Amén. Donde puede haber un acuerdo y así ya no hay pecado. Y no hay pecado, y eso cuando hay esta situación de esterilidad, eso empieza, en lugar de arreglar las cosas, las empieza a empeorar, empieza a debilitar nuestra vida espiritual, empieza a desanimarla, empieza a bloquearla, y la esterilidad trae un estupor, trae una situación que se llama estupor. ¿Saben qué es estupor? Tiene aquí una definición, parece que la van a poner ahí en la pantalla. El estupor dice que es un estado de inconsciencia, digo conmigo, inconsciencia parcial, caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales, físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. La esterilidad trae un estupor, y eso si lo trasladamos a la situación espiritual, cuando hay una esterilidad en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, en esta área, dice aquí que es un estado de inconsciencia. O sea, no está consciente que a veces se está alejando cada día más del Señor, que ese pecado cada día de donde te sacó el Señor, eres muy vulnerable, en un instante puedes caer otra vez, y déjame decirte que cuando caes, no caes donde te quedaste, sino que retrocedes. Por eso es de que muchas personas, cuando se alejan de Cristo, dejan de caminar con el Señor, les es más difícil regresar. ¿Sí? Les es más difícil regresar. Y dice aquí que hay una disminución de la actividad de las funciones mentales, físicas y de la capacidad, me llamó la atención esta parte, dice, y de la capacidad de respuesta a los estímulos. Es decir, dejamos de disfrutar un tiempo de adoración, por ejemplo, como el que tuvimos hace un ratito. Se nos empieza a hacer pesado el tiempo de la oración. Ya como que asistir a nuestros compromisos se empieza a volver una carga. Empieza a ser así como que, híjole, ya otra vez es grupo familiar. Híjole, otra vez nos toca ir al hospital. Y otra vez nos toca, y cuando debes de tener cuidado, cuando empiezas a tener esa carga por las cosas de Dios, no quiere decir que no tengamos cansancio, todos nos cansamos, somos humanos. Pero cuando empieza a ser una carga y empieza a haber empezamos a menospreciar, dice el libro de Malaquías, la mesa del Señor, empezamos a verlo así, debemos de tener cuidado, porque es ahí donde ya el enemigo está trabajando. Es ahí donde ya el enemigo está, esos dardos incendiarios que ataca, porque recuerde que el campo de batalla del cristiano, ¿dónde es? La mente. Entonces todo el tiempo usted tiene que saber que todo el tiempo estamos siendo atacados, todo el tiempo estamos siendo acechados, y esos dardos que el enemigo lanza a través de gente que está resentida con la iglesia, a través de gente que tiene mala información, a través de más
hoy en día que en las redes sociales se publica de todo, tanto cosas buenas, tanto cosas como son pues veneno puro espiritual. Y cuando una persona tiene una relación con Dios, una comunión con Dios, es presa fácil de esos dardos, ¿sí? Es presa fácil para que esos dardos de fuego penetren y empiecen a causar daño, empiecen a traer un retroceso en nuestra vida espiritual. Entonces hay cosas que Dios dice que no nos ha concedido tener, como a esta mujer que no le había concedido tener hijos a Ana. Hay cosas que Dios no nos ha concedido tener. Hay promesas de Dios que aún no han llegado a nuestras vidas. Hay situaciones en nuestra vida espiritual que a veces no son las que quisiéramos, pero déjame decirte algo. No quiere decir que nunca vayan a suceder. No quiere decir que nunca vaya Dios a cambiar de opinión. Y es aquí donde nosotros debemos estar conscientes de que estamos en una lucha espiritual. Conscientes de que Dios ya nos entregó la tierra prometida. Pero cuando yo veo en la escritura que cuando se la entregó a Moisés, cuando le pasó la estafeta a Josué, no le dijo: mira, ya preséntate tal día y te van a entregar las escrituras, vas a tomar posesión. No. Yo veo que Josué envió y mandó espías y hizo una estrategia, le pidió a Dios una estrategia de guerra, le pidió a Dios una estrategia y clamó y buscó el rostro del Señor y recibió instrucciones precisas, y fue entonces como él fue conquistando poco a poco el territorio hasta que llegaron a tomar por completo la tierra prometida. De la misma manera Dios nos ha entregado. Muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo no teníamos a lo mejor lo que hoy tenemos, pero Dios hace justicia con los justos. Dios prospera a los que son rectos de corazón. Si tú hoy te arrepientes y empiezas a caminar con Cristo, escúchame bien, empiezas a ser honesto en tu trabajo, honesto en tu negocio, si vas a emprender algo, empiezas a caminar en temor de Dios, Dios te va a bendecir. Es una consecuencia que no vas a poder evitar. Dios te va a bendecir porque Dios es justo y Dios es fiel. Amén. Pero es un proceso de que tú empieces a ser fiel en lo poco. Que si hoy te dio un trabajo y ya te dio un negocio, entonces tienes que ser fiel con él en tus tiempos primeramente. Fiel a tus reuniones, que no porque ya te dio otra oportunidad, no porque ya te ascendieron, ahora vengas y digas: Señor, estoy cansado, Señor, hoy no tengo tiempo, Señor, esto. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir tu fidelidad. Y es a la larga, cuando tú empiezas a ser fiel con Dios, sobre lo mucho te pondrá. Y es a la larga porque dice el Señor que Él desea que nosotros seamos prosperados en todo, en todas las áreas. Pero a medida que va prosperando nuestra alma, nuestros pensamientos, a medida que vamos sujetando nuestra voluntad al señorío de Cristo, a medida que tenemos el temor de decir y orar para cada proyecto y decir: Señor, si tú me cierras la puerta y me dicen que no, entenderé que es tu voluntad, no me voy a enojar. Pero de repente a veces queremos hacer un proyecto y se cierran las puertas, y a veces el Señor dice el Señor nos dice: espera, yo voy a proveer, porque cuando la obra es de Dios, hermanos, Dios provee los medios, Dios nos da las oportunidades, Dios nos ayuda a que encontremos ofertas, Dios nos ayuda a que haya gente que esté dispuesta a ayudarnos, a veces sin cobrarnos. Y ahí es cuando podemos ver que es la voluntad de Dios. Pero cuando a veces nosotros mismos nos encaprichamos, a veces tomamos decisiones que no tienen que ver con Dios. Nosotros hemos aconsejado y les hemos dicho: hermanos, las casas de préstamo no son casas, agencias de bendición de Dios. Dios dice que nosotros íbamos a prestar y que no íbamos a pedir prestado. Es un principio. Pero a veces hay hermanitos que quieren orar y ya cuando ves ya fueron a pedir un préstamo. No, hermano, así no era. Porque usted debe de esperar la bendición de Dios. A lo mejor si se le cerró la puerta es porque no es el tiempo de Dios. Por eso les decía, Dios bendice la disciplina,
Dios bendice la fidelidad. Dios bendice el que dependamos de Él y no de nuestras fuerzas. Entonces, estábamos en el estudio, dice que como cristianos debemos tomar nuestro lugar en oración, y por eso debemos crecer en oración, crecer en echar fuera demonios de nuestras vidas y usar bien la palabra de verdad en nuestra vida diaria, pues Satanás quiere irritarnos, quiere enojarnos y quiere entristecernos por las áreas de nuestra vida que no han dado fruto. Ahora hay dos figuras que esta tarde queremos estudiar. La figura de Ana, la posición de esta mujer. Y Ana representa a la iglesia orando y clamando. Esta mujer representa a la iglesia cuando está esta mujer afligida, dice, en su alma, pero esta mujer, dice, no se conformó, esta mujer no se dio por vencida y dice que fue a la casa de Jehová, y esa figura de la iglesia orando y clamando a Dios. Dice, orar sigue siendo la respuesta de Dios. Orar sigue siendo la respuesta de Dios. Hay que prepararnos en la guerra espiritual. Tenemos que ser más fuertes en oración para que Satanás no acabe con nuestras vidas, para que Satanás no acabe con nuestra familia, para que Satanás no acabe con nuestros grupos, para que Satanás no acabe con nuestros ministerios. Tenemos que derramar nuestro corazón en el altar delante de Jehová y pedir por los que se pierden cada día. Y clamar significa quejarse de algo, clamar significa gritar, clamar significa llorar, clamar significa afligirse, así como esta mujer. Entonces esta es la postura, esta es la situación que Dios quiere para su iglesia como hijos de Dios. Muchos de nuestra vida sabemos que no podemos estar contentos con lo que tenemos hasta ahora, porque sabemos que Dios tiene más para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque hemos aprendido a tener contentamiento, pero es mi anhelo, por ejemplo, ver a mi familia completa aquí a los pies de Cristo. Es mi anhelo ver, por ejemplo, a esas personas que tú quieres, que estimas, que conozcan de Cristo. Amén. Pero hay cosas que Dios nos las va a entregar en batalla. Hay cosas que Dios ya no las entregó, pero tenemos que pedirle estrategia. Algo que me encantó del Congreso de Matrimonios era eso, que como sacerdotes, como varones, tenemos que pararnos a la brecha para que Dios nos dé la estrategia. A veces hemos perdido el tiempo y hemos estado tomando una actitud infantil, como la que mencionaba hace rato, que estamos quejándonos, quejándonos de las personas, de los líderes, quejándonos de la situación, quejándonos de nuestra comunidad, pero en realidad sabemos que el que tiene el poder para cambiar las cosas es Cristo. Entonces ese estupor provoca eso, un aletargamiento, una distracción, y eso es lo que para el enemigo es muy cómodo, es muy placentero ver cómo el pueblo de Dios se queja, cómo el pueblo de Dios se enoja, cómo el pueblo de Dios está triste, está deprimido. Cuando un cristiano dice, ya no voy a ir a mi grupo, ya no voy a ir a la iglesia, es una victoria para Satanás, porque quiere decir que su dardo dio en el blanco perfecto. Y tú y yo como iglesia, hoy que estamos aquí reunidos, voltea a ver y cuántos de nuestros grupos familiares no están. Y hermanos, para mí eso es una carga. Para mí eso es una carga porque somos la zona más grande. Y déjame decirte, la responsabilidad no nada más es del líder. Porque dice la escritura en el libro de los Hechos, teniendo favor unos con otros. Porque así dice que entonces el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. La gran comisión no es para el puro liderazgo, es para todos los que creen en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces debemos hacer obra evangelística.
Debemos transmitir, pero a veces